¿Qué tal? Buenos días. Comienza aquí una nueva edición de Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que analizamos la actualidad política, siempre, eso sí, prestando máxima atención al Parlamento de Canarias y a la actividad que se genera en la Cámara. Han sido 7 días de muchísimo movimiento en los que la economía ha vuelto a estar en el centro de todas las miradas. Nuevos recortes, esta vez en sanidad, en educación, también se ha hablado mucho del copago farmacéutico y un futuro incierto el que tenemos por delante. De todo ello vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, el diputado de Coalición Canaria por la Isla de La Palma, José Luis Perestelo. Don José Luis Perestelo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y buenos días a todos los telespectadores. La primera pregunta es clara. ¿Estamos en el momento más difícil, económicamente hablando, de la historia de la democracia en este país, en España? Yo creo que sin ninguna duda. Yo creo que en estos momentos basta ver o abrir un periódico para darnos cuenta, escuchar un informativo, lo que está pasando. Y sobre todo, en estos momentos ni siquiera es necesario acudir a las fuentes de información, sino ver lo que están viviendo nuestras familias, que están en nuestros barrios, en nuestros pueblos, la gente parada, familias que tienen todos sus miembros parados, la incertidumbre que en estos momentos existe, qué va a pasar a partir de ahora, cómo vamos a recuperar la actividad económica, cuando uno observa, además, presupuestos generales del Estado, que en momentos difíciles, no son difíciles para todos, sino que para uno se nos hace más difícil a partir de ahora indudablemente se genera incertidumbre y esto es lo que están viviendo nuestras familias en estos momentos y esa es la preocupación y sin ninguna duda estamos en un momento muy complicado y muy difícil. Tenemos 60 minutos por delante para hablar de todo eso. Sí le pregunto a ver si en términos generales nos puede decir qué hemos hecho mal para llegar a esta situación de 5 millones de parados en el conjunto de España, 250.000, 270.000 en el conjunto del archipiélago. ¿Qué hemos hecho mal para llegar hasta aquí? Bien, yo creo que sin ninguna duda hemos hecho cosas mal y seguramente todos. Probablemente hemos vivido más allá de nuestras posibilidades. Muchas veces hemos reflexionado en estos años si quizás no estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, si realmente estábamos en una burbuja que nos permitía tener recursos económicos para vivir bien, no sabiendo muy bien de dónde venían esos recursos económicos, nos hemos metido en una espiral donde al final algo se retroalimentaba, es decir, que esa economía y seguíamos dependiendo cada vez más sin darnos cuenta y hemos llegado a un momento en el que se dice que hay que parar y que la economía no estaba tan segura y que esos que nos prestaban el dinero tan fácil en estos momentos dicen que no nos lo prestan y que por tanto tenemos que hacer ejercicios para poder pagar esos préstamos que teníamos antes porque no tenemos economía productiva que permita esa calidad de vida. En todo caso yo creo que hemos hecho muchas cosas mal. También hemos hecho muchas cosas bien, porque sin ninguna duda en esta tierra vivimos muchísimo mejor, con más calidad de vida que la que se vivía hace unos años. Y estos años democráticos y de democracia han significado un desarrollo equilibrado de esta tierra, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestras islas, como era impensable quizás hace unos años. Y tal vez ese esfuerzo también ha merecido la pena porque vivimos mejor, pero eso nos tiene que hacer reflexionar sobre qué queremos para el futuro y sobre todo también tenemos que ser conscientes que esta tierra ha tenido mayores dificultades que las actuales tal vez. Y esta tierra tiene en estos momentos gente preparada, mucho más preparada, mucho más capacitada y que si todos hacemos un esfuerzo podemos superar sin duda esta situación. Bueno, pues seguro que eso le interesa a nuestros espectadores. Nos quedamos con esos primeros titulares, hemos vivido por encima de las posibilidades, pero Canarias también ha avanzado en las últimas décadas más que otros territorios. De eso hablamos enseguida. Nosotros les adelantamos a todos ustedes otros asuntos que vamos a tratar a lo largo de esta hora de programa. La economía protagoniza una vez más el debate en el Parlamento de Canarias. El consejero Javier González Ortiz advertía en la Cámara que el descenso en la financiación del Estado a Canarias, que recogen los presupuestos generales para 2012, va a obligar al Ejecutivo canario a tomar medidas dolorosas. Los miembros de la Cámara Regional dejaron patente su solidaridad esta semana al mostrar su rechazo a la violencia de género con un minuto de silencio tras el asesinato de una mujer de 28 años a manos de su pareja en Fuerteventura. Todos los sábados el Parlamento de Canarias abre sus puertas a los ciudadanos que quieran conocer un poco más esta institución. En grupo o solos pueden recorrer las principales salas de la Cámara Regional. Nosotros hemos acompañado a varias personas en su visita. La vemos en unos minutos.
Bueno, pues hoy vamos a comenzar el repaso a la actualidad parlamentaria con una imagen que veíamos hace un instante y que grabábamos el pasado lunes, una imagen que sin duda nos ha dejado tocados a todos. Hablamos del minuto de silencio que se guardó en la puerta del Parlamento de Canarias en memoria de la primera víctima por violencia machista en lo que va de año en este archipiélago. Ojalá que sea también la última. Tenía solo 28 años y recibió 30 puñaladas a manos de su pareja. También se guardaron minutos de silencio en la presidencia del gobierno, en la delegación del gobierno de España y en los cabildos de Fuerteventura y de Lanzarote. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Espínola, ha dicho esta semana que la prevención es clave para combatir la violencia de género y ha destacado el trabajo que en este campo se está llevando a cabo en los centros escolares. Bueno, pues en esa comisión parlamentaria en la que se analizaron las medidas adoptadas por el gobierno para terminar con esta lacra social, se trataron además otros asuntos. Y uno de los que más interés despertó fue la reforma de las administraciones públicas canarias. En noviembre de 2011 se creó por decreto el comité de 9 expertos destinado a elevar al presidente del gobierno propuestas concretas de actuación. Los trabajos del comité están orientados a fortalecer la administración pública para que dé respuesta de forma eficiente a las aspiraciones de los ciudadanos, teniendo en cuenta las restricciones que impone la crisis económica. Sí a la racionalización, sí a la modernización, sí a la eficacia y a la eficiencia, pero si lo que vamos a conseguir al final es un desmantelamiento paralelo a esa mejora de la eficacia y la eficiencia, un desmantelamiento de servicios esenciales que se le presta al ciudadano, pues flaco favor le hacemos a la ciudadanía. El comité ha establecido 4 niveles para analizar las recomendaciones a realizar. El primero de ellos es el dedicado a los ajustes del sistema competencial y financiero de las administraciones públicas canarias. No solamente todo está en recortar gastos, sino en establecer medidas y las reformas normativas que sean necesarias tendentes a que el ciudadano tenga un hilo directo con la administración y sobre todo tenga una pronta respuesta a sus demandas. Otro de los aspectos a estudio es la simplificación de la carga regulatoria y administrativa en los procedimientos y servicios públicos. Estoy convencida, consejero, que para modernizar la administración es necesario desarrollar la administración electrónica, fundamental, que debe de extenderse a todos los ámbitos administrativos. Por tanto, es de vital importancia la reducción de las cargas administrativas. También se analiza la mejora de la eficiencia, financiación y dimensiones de las entidades y servicios públicos de la comunidad. Y lo que le interesa al Grupo Parlamentario Popular coincide plenamente con lo que yo creo que a la sociedad canaria en general le interesa, y es que el Gobierno gaste menos y que funcione mejor, señor consejero, que gaste menos y funcione mejor. El cuarto nivel de análisis es el asesoramiento a los ciudadanos. El compromiso del Gobierno, que he explicitado en varias comparecencias públicas, es que haya un debate en el Parlamento, sea conocido, haya transparencia y, digamos, haya una posición por todos los grupos, porque el Gobierno agradece la valoración que se lleva a cabo de las propuestas y de las recomendaciones que efectúa el comité. El proyecto de ley de armonización, 2 decretos sobre la regulación de actividades clasificadas y una propuesta para la distribución de efectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma son 4 de los proyectos del Gobierno sobre los que se ha pronunciado también el comité de expertos en su primer informe. Bueno, varios asuntos para comenzar a hablar. Enseguida hablamos de esa reforma de la administración, pero antes una imagen dura, decía al comienzo de este programa, la imagen de ese asesinato en Fuerteventura. Los datos son estremecedores. ¿Hay alguna manera, señor Perestelo, de acabar con esta lacra social, con este fenómeno? Bien, fundamentalmente, como bien decía el consejero, la educación, la formación, la información también es muy importante. En Canarias en los últimos años se ha hecho un esfuerzo notable. La creación del DEMA, el dispositivo de emergencia, ha funcionado en las islas. A partir de esos DEMAs, en los cabildos insulares se han generado oficinas de atención a la mujer y mucha información. Y sobre todo se ha animado muchas veces a denunciar cualquier circunstancia que se pueda producir y es lo mejor para evitar tragedias como las que hemos vivido. Desgraciadamente algunos conceptos siguen en la cabeza de muchas personas y seguimos teniendo situaciones como la que recordábamos el pasado lunes en el Parlamento y como que ojalá, como bien decías antes, pues que no se vuelvan a producir y ojalá que sea la última vez
que nos reunimos en el Parlamento, en una institución pública, para tener ese minuto de silencio del recuerdo de una víctima. Pero hay algo que llama la atención. El gobierno canario tiene casas de acogida repartidas por todo el archipiélago, casas que en ocasiones no se utilizan, a veces por desconocimiento, aunque se ha dado información de que esas mujeres que se puedan sentir amenazadas pueden recurrir a esas plazas. Hay plazas libres. Pero eso es un tema que es complejo. No es fácil resolver esos temas por esa vía. En un primer momento tuve oportunidad de ponerlo en marcha en el Cabildo de La Palma. Yo era más partidario de tener una serie de establecimientos hoteleros donde se pudieran atender en un primer momento y luego después tener esos lugares, esos puntos de encuentro, esos lugares donde pudieran ser atendidas esa familia con sus niños, con sus hijos, porque muchas veces, casi siempre hay niños pequeños cuando se producen agresiones de este tipo. Pero ubicar un servicio social en un determinado lugar también tiene una contrapartida, y es que es fácil detectar por cualquier agresor, y también por la propia sociedad, que muchas veces condena a esa mujer que está siendo atendida o que está recibiendo esos servicios en ese lugar. Yo siempre digo que los servicios sociales, para ser eficaces, tienen que ser discretos. En un territorio insular pequeño, limitado, pues en el que todo el mundo se conoce, serán discretos durante 15 días, durante un mes, durante 2 meses, durante 3, en función de la dimensión del territorio, pero después se convierte en un lugar donde ninguna mujer pasará por esa zona porque pensará el vecino o quien esté por allí que puede ser también víctima de violencia. Es un tema que hay que trabajar, y yo creo que se está trabajando mejor. A mí me parece que las oficinas de información están funcionando bien. Quizás algunas veces las hemos hecho más funcionariales, como funcionarios que como personas de servicios sociales que deben atender, que están más cerca de las personas. Eso también, ahí ganaremos mucho si somos capaces de activar mecanismos de confianza, que una mujer pueda ir en absoluta confianza, que pueda recibir una información, que pueda tener una seguridad, unas garantías, una vigilancia, un control que se pueda establecer. Vamos a cambiar de tercio por completo. Hablábamos también, se hablaba en esa comisión de reforma de las administraciones públicas. Me gustaría tocar varios temas. Usted ha sido presidente del Cabildo, concejal, diputado en el Parlamento de Canarias, diputado en el Congreso de los Diputados. Conoce la administración, por tanto, casi mejor que nadie. Estamos en plena época de ajustes. Toda la semana hemos oído hablar de recortes. Yo le hago una primera pregunta. En esa eficiencia de las administraciones públicas en Canarias tenemos un Parlamento con 60 diputados, un gobierno, 7 cabildos, 88 ayuntamientos. ¿No habría que empezar a lo mejor por reducir esa estructura administrativa, o eso no es posible? ¿No estamos preparados para eso? Yo creo, yo soy un defensor de la existencia de los ayuntamientos, de los cabildos, del Parlamento, del Gobierno de Canarias, de la Comunidad Autónoma y del Estado, incluso de la Unión Europea en estos momentos. Lo que pasa es que hay que ser rigurosos a la hora de establecer el marco competencial. Yo recuerdo desde el año 96, 97, como presidente del Cabildo de La Palma, en las primeras reuniones para producir las transferencias de competencia de la Comunidad Autónoma al Cabildo, que decía que la asignatura pendiente de la democracia en Canarias era una ley de régimen jurídico de las administraciones públicas de Canarias que definiera el marco competencial. Porque en función de la definición del marco competencial tenemos que ver la financiación de esas administraciones públicas. En función de lo que hagan, de los servicios que presten, tendrán financiación de los recursos que son de todos. Porque somos muy dados a decir, no, es que los recursos son del gobierno de España, o del presidente, o del partido que gobierna, o del presidente de la Comunidad Autónoma. No, los recursos son de los ciudadanos, que se tienen que distribuir en función de las competencias que tiene cada institución. Y eso no se ha hecho. Y también ahí hay una parte importante de la situación que vivimos en estos momentos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no es que quiera voluntariamente entrar en competencias que no le son propias y para los que no tiene financiación, sino porque un alcalde, un parado no es un número. Un parado es una persona que va a la puerta de la alcaldía cada día a pedir trabajo. Una necesidad social no es un número, no son 15, 20, 80, no, son familias con nombres y apellidos que van a la puerta del ayuntamiento demandando esos servicios sociales. Y entonces el alcalde no puede contestar que no tiene competencia, ni los puede derivar al Cabildo, ni el Cabildo a la Comunidad Autónoma. Y han tenido que darle esas competencias, aún no teniendo esas competencias, tienen que darle esos servicios. Es imposible reducir el tema administrativo tal y como está en Canarias. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo en mancomunar servicios. Sí, yo creo que porque la ciudadanía también es como es, y somos como somos. Yo siempre le decía, cuando me hablan de reducir municipios, voy a un municipio y digo, mire,
vayan preparándose que vamos a recoger todos los expedientes y los vamos a llevar al pueblo al lado. Usted cuando tenga un certificado de residencia, habrá que pedirlo para el transporte otra vez, o cualquier papel va al pueblo al lado. Es que no. Eso le iba a preguntar. Usted dice una frase, dice, somos como somos. Canarias, archipelágica, 7 islas, 8 con La Graciosa. Hay sedes dentro del propio gobierno que están duplicadas, es decir, la Consejería de Economía y Hacienda tiene su sede en Tenerife y tiene su sede en Gran Canaria. Empresas de medios de comunicación pública, Televisión Canaria tiene su sede en Tenerife y tiene su sede en Gran Canaria. Televisión Española tiene su sede en Tenerife y tiene su sede en Gran Canaria. ¿Está el canario preparado para decir, porque todo el mundo quiere recortar, pero al final dice, a mí no me quites una parte? Claro, porque lo que decía usted del ayuntamiento. Ese es el planteamiento. ¿Estamos preparados los canarios para asumir ese ajuste? ¿Estamos mentalizados? Yo creo que se puede mancomunar. Y luego después, cuando se produce el proceso de transferencia de gobierno al cabildo, automáticamente, parecía, si transferimos aguas a los cabildos, no parece razonable que tengamos una dirección general de aguas en el gobierno. Correcto. Si transferimos carreteras, no parece razonable que tengamos una dirección general de carreteras. Si transferimos servicios sociales, no parece razonable. Pero ¿qué ocurre? Que la propia maquinaria, es decir, el ente tiende a defenderse para no desaparecer. Y entonces la misma maquinaria prepara leyes nuevas que remiten competencias que quizás no eran necesarias, pero que las radica en ese órgano para que siga existiendo. Esas son las duplicidades que ya digo tienen que resolverse con esta ley. O sea, que se podría adelgazar, me está diciendo que se podría adelgazar haciendo una revisión del mapa administrativo en Canarias, se podría reducir seguramente algunas partes. Sin ninguna duda. Y yo creo que tenemos experiencia sobrada para saber en qué administración tiene que resolver los problemas de la ciudadanía. No podemos seguir en esa confusión que a veces de manera intencionada, a veces no, a veces por desconocimiento tenemos. Y un ciudadano tiene que tener perfectamente claro quién le tiene que resolver un derecho. Si es el ayuntamiento, si es el cabildo, si es el gobierno de Canarias, si es el Estado, si es la Unión Europea. Pero algo ha fallado, porque hay mucha gente que no lo sabe todavía. Por supuesto que no, porque a todos yo creo que nos ha convenido mezclar las cosas y culpabilizar al otro y después, mire, tendría responsabilidad del otro, pero se lo quiero resolver yo, porque al final depende de que te vote ese ciudadano en las elecciones. Pero la duplicidad de sedes es absolutamente innecesaria. Lo que pasa es que hay unas determinadas competencias que se pueden establecer en un lugar, otras pueden estar en otro, y hay que conocer Canarias. Cuando en Canarias se me dice, bueno, es que hay que hacer un gobierno de 4 consejerías. Yo he defendido siempre en Canarias un gobierno de 4 consejerías. Yo digo, unos ayuntamientos, unos cabildos potentes. ¿Qué consejerías en Canarias? Consejería de Educación, Consejería de Sanidad, Consejería de Hacienda para la distribución equilibrada y justa de los recursos, y una consejería de planificación para todas las islas. ¿Por qué? Porque cuando dependemos de un sector tan importante como el turismo, lo que se haga en una isla sí que afecta a otra. Y yo, que defiendo el valor de los cabildos y la importancia de los gobiernos insulares, creo que hace falta esa planificación. Pero luego, ¿qué ocurre? ¿Usted le ha contado todo eso al presidente? Por supuesto que sí. ¿Y qué le dice? Y sobre todo con algún presidente anterior estuvimos mucho más cerca de avanzar ¿Y qué le contestan ahora cuando dice eso? Le contesto yo mismo. Yo mismo le contesto. Es decir, cuando llega la formación de gobierno, yo voy en La Palma y dicen, y no hay ningún palmero en el gobierno. Y cuando voy a Lanzarote, y no hay ningún conejero está en el gobierno. Imagínese Gran Canaria y Tenerife, la confrontación mediática histórica. Si hay 2 de Tenerife, tiene que haber 2 de Gran Canaria. Al final... Eso no nos lo vamos a quitar nunca de la cabeza al final, en esta sociedad. Eso va a ser muy difícil. Eso va a ser muy difícil. Es bastante complicado ese tema. Le cambio también el tercio. Esta semana los funcionarios están muy preocupados. Ayer sábado hubo Consejo de Gobierno. Ha habido que adoptar medidas muy difíciles para salir de esta situación que se vincula o que se deriva, por lo menos en una parte de los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Una de las consecuencias, lo decía el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Espínola, va a ser que los empleados públicos, Francisco Hernández Espínola se ha sentado con los sindicatos para evitar despidos, que se bajen el sueldo o que por lo menos renuncien a parte de su paga de Navidad. ¿Usted cree que así se salva la situación? ¿En qué va a derivar todo esto? Yo tengo que decir que soy funcionario público, y con una oposición aprobada en su día, y en estos momentos circunstancialmente como responsable político, bien en el ayuntamiento, en el cabildo, ahora en el Parlamento de Canarias. Por tanto, conozco las dos partes, conozco las dos versiones.
Yo creo que en Canarias afortunadamente tenemos un conjunto de funcionarios y funcionarias de alto nivel, muy preparados, muy cualificados, que se entregan en cuerpo y alma a la función pública y a la función de servicio a la ciudadanía. Como políticos también ocurre exactamente lo mismo, pero de verdad que muchas veces le damos mayor trascendencia y tiene mayor resonancia cuando vamos a un sitio y no nos atienden, que las 99 veces que vamos al sitio y nos atienden correctamente, y por tanto pues hay una eficiencia en el funcionamiento de la administración. Cierto es que a veces hemos hecho un conjunto de leyes muy complejas que dificulta la relación de la ciudadanía con la administración. Esto es un tema que hay que resolver también en lo que hablábamos antes de definición de marcos competenciales. La complejidad que nos hemos dotado en tiempos de bonanza económica, que la relación de un ciudadano con la administración es muy lenta, tortuosa, y muchas veces alguien que tiene una iniciativa económica, empresarial, se pierde en el tiempo, se desanima porque no hay respuesta inmediata de la administración, porque si el papel del ayuntamiento no le llega, el del cabildo, de la administración autonómica, y esa complejidad. Luego aquí se mezclan también muchas cosas, como casi todo en la política y en la situación de Canarias. Yo digo, hay que garantizar los puestos de trabajo. Cuando la crisis económica golpea como está golpeando a las familias, cuando se incrementa el desempleo, las administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo por mantener los puestos de trabajo. Y las circunstancias son las que son. Y tenemos que hacer todos un esfuerzo. Y los funcionarios y el personal de servicio de las administraciones públicas, que al final pues tenemos un cierto privilegio, no digo que es gratuito, ya digo, ganado muchas veces, casi siempre por una oposición libre, pues tenemos también que asumir responsablemente la situación y tendremos que ver cuál es nuestra aportación precisamente para garantizar que todos los puestos de trabajo se puedan conservar y precisamente otros que no lo tienen también lo puedan. Hay mucha gente que nos está viendo, dígame casi con un monosílabo, ¿cree que es posible que se puedan conservar todos esos puestos de trabajo de los empleados públicos que hay actualmente en la comunidad autónoma? Bien, yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Bueno, pues mensaje tranquilizador, por tanto, Bien, para las personas que nos estén viendo. Sí. Y vamos a seguir avanzando en asuntos que se han tocado esta semana en el Parlamento de Canarias. La normativa de gestión de residuos marca que en el año 2020 en Canarias el volumen de reciclaje y de reutilización debe estar en el entorno del 50%. Un objetivo que actualmente parece lejano y por ello se está trabajando en la mejora de los 8 complejos medioambientales que existen en este archipiélago. Complejos que en cualquier caso no servirán de nada si no se consigue la concienciación ciudadana. Esta semana hemos sabido que en el mes de junio podría entrar en el Parlamento el proyecto de reforma de la ley de residuos. Dada la disparidad del coste que está teniendo el tratamiento, ya no solo en una isla y otra, sino entre un municipio y otro, nos propongamos entre todos tratar de unificar estos costes y tratar de concienciar a la gente que efectivamente el poner la basura en un contenedor tiene un coste que está desde luego realmente muy por encima de la contribución que se hace con la correspondiente tasa en cualquiera de los más de 80 municipios que tenemos en Canarias. Bueno, pues hablamos de residuos. Señor Prestel, usted procede de una isla prácticamente modélica en este sentido, que es la isla de La Palma, de la que ha sido presidente del Cabildo. Pero mi pregunta va en el ámbito del conjunto del archipiélago. ¿Usted cree que sus padres, sus abuelos estarían orgullosos de la Canarias que tenemos actualmente, medioambientalmente hablando? Bien, yo creo que, la verdad que creo que en islas sí, en otras islas no, pero indudablemente uno tiene que valorar que, por ejemplo, el paisaje para mí es el equipamiento turístico más importante que tiene esta tierra, pero el paisaje no puede ser exclusivamente un santuario, sino tiene que ordenar ese paisaje para generar actividad económica y generar riqueza y trabajo en esta tierra. Hay que evitar el consumo de territorio porque el territorio es limitado, pero indudablemente tenemos todos que tener una relación con ese paisaje. Al final, en las islas se va creciendo esa reserva de la biosfera y al final no es más que relación del hombre con el medio. En La Palma Somos, Lanzarote y otras islas se van incorporando y realmente hay una sensibilidad con el territorio. Eso se percibe. Se está hablando de reciclaje, se está hablando de concienciación ciudadana. Es asombroso ver, para mí fue una sorpresa comprobar cómo cuando colocábamos los contenedores verdes en la isla de La Palma, yo pensaba que bueno, los ponemos y no los va a poner, la gente no va a tener conciencia y seguirán tirando donde les parece las botellas. Se llenaban.
¿Usted cree que realmente existe esa concienciación ciudadana? Lo digo porque en muchos municipios se han repartido contenedores de... No es que lo crea, lo he vivido. Lo he vivido. En La Palma lo he vivido en primera persona y me he dado cuenta cómo la gente va al contenedor. Pero usted en casa tiene 4 cubos, uno verde, uno amarillo, uno azul y uno o 3 por lo menos. Quizás no los tenemos en la casa, no en todas las casas. En algunas casas empezar a tenerlos todos. Pero hay un detalle, es decir, la ciudadanía ha respondido bien. Tal vez ha habido errores por parte de la propia administración a la hora de poner en marcha estos Sí, porque hay algunos municipios y algunas islas que sí tienen, pero hay otras en las que es muy complicado encontrar un contenedor pero es que al final, de vidrio, por ejemplo. Al final, ¿qué ha ocurrido? Como hemos puesto en marcha estos mecanismos, al mismo tiempo que poníamos en marcha los complejos ambientales, y por eso que ocurre siempre en esta tierra, de retrasos, de problemas medioambientales, problemas de la empresa que está ejecutando las obras, de financiación, tardamos mucho en poner en marcha el sistema de recogida selectivo y el ciudadano que ha hecho su esfuerzo en depositar de manera selectiva, luego por la noche observa cómo llega el camión, lo mete todo junto y se lo lleva. Claro, ¿y entonces? Y entonces ya estamos dando un mal ejemplo. Entonces se calienta. Estamos dando un mal ejemplo a la ciudadanía. Entonces yo creo que la ciudadanía va a responder, porque lo hemos comprobado, ya lo digo, y lo hemos comprobado en La Palma, la ciudadanía responde, tenemos una ciudadanía concienciada con el territorio, y estoy seguro que cuando estos complejos ambientales empiezan a funcionar, va a colaborar todo el mundo y vamos a hacer una recogida muy selectiva, y vamos a reciclar y vamos a reutilizar. Bueno, vamos a mantener ese reto que se decía en el Parlamento, de que en 2020 en torno al 50% se pueda reciclar. No podemos hablar de medio ambiente, señor Perestelo, sin obviar estos días el tema del petróleo. La guerra diplomática, la batalla diplomática que se ha abierto entre España y Argentina, pero le traigo el tema Canarias porque en Canarias muchísimas personas salieron, miles de personas salieron a la calle para protestar por esa autorización que le ha dado el gobierno español a Repsol. Quienes le critican del Partido Popular a los dirigentes de Coalición Canaria dicen que nunca se han llevado demasiado bien con las organizaciones ecologistas, y claro, ustedes van de la mano de asociaciones como Greenpeace o como Ven Más. Bien, yo decía ¿Coalición Canaria están en contra de esas prospecciones? Evidentemente es la postura que han reflejado, ¿o es decirle que no a todo al señor Soria? Vamos a ver, yo creo que hay que reconocer, valorar el trabajo de todas las organizaciones sociales, en todos los ámbitos. Están dándonos muchos ejemplos de altruismo, de dedicación, y alguna vez no coincidimos con ellos. Explicaba antes, el paisaje no es un santuario. El paisaje hay que ordenarlo para que exista actividad económica y genere actividad y riqueza y empleo. Y hay quienes defienden el paisaje como santuario. Son respetables las opiniones de ellos y las nuestras. ¿Y por qué no podemos coincidir en un determinado asunto? A mí me gusta coincidir en muchos asuntos con todas estas organizaciones altruistas que trabajan por todos. Entonces, ¿qué ocurre en este tema? Nosotros tenemos nuestro petróleo, que es nuestro turismo. ¿Merece la pena poner en riesgo nuestro petróleo, que genera tantos puestos de trabajo, por una supuesta existencia de un combustible que ya en estos momentos no se plantea como modelo sostenible en un territorio como Canarias y que no es nuestro modelo de futuro? Pero es que además hay un añadido, y es la temeridad con el que el tema se ha tratado por parte del Gobierno de España. ¿Temeridad por? No se puede plantear un asunto tan frágil, tan difícil de entender como este, de una manera así, porque mando, impongo. Hace falta un diálogo. Hace falta que el presidente del Gobierno de España se siente con el presidente del Gobierno de Canarias. Hace falta escuchar a las instituciones. Hace falta llegar a una decisión por convencimiento, no por imposición. Y aquí ha faltado el diálogo, pero ha faltado el diálogo por parte de quien ha impuesto una decisión sin escuchar a la otra parte. Y además, con un cierto aire de se van a enterar quién manda aquí, se van como intentando resolver algunas diferencias de tipo político de años anteriores desde la perspectiva de ocupar un puesto tan importante como un ministerio o ocupar un gobierno con amplia mayoría. ¿Sí? Si los ciudadanos confiaron otorgando esa mayoría, hay que ejercerla de manera tolerante y sobre todo España ha avanzado mucho en la Constitución que todos hemos defendido, y esa Constitución, el título 8º, es fundamental,
Y los desarrollos de los gobiernos autonómicos es fundamental. Y se ha criticado mucho por el Partido Popular estos días la foto de Paulino Rivero, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el señor Zapatero, presidente del Gobierno de España, con la aprobación de los presupuestos anteriores. Y yo siempre digo, esa foto es fiel reflejo del sistema democrático español. El gobierno de España, el presidente, se reúne con el presidente de la Comunidad Autónoma. Y a mí me gustaría, quedan muy poquitos días, ya esta próxima semana empieza el debate a la totalidad en el Congreso de los Diputados, que antes de aprobar los presupuestos generales del Estado para el próximo año, que afectan tan negativamente a Canarias, ver esa foto del presidente del Gobierno de España con el presidente del Gobierno de Canarias. Bueno, seguro que sería una manera de reconducir las relaciones. Dos temas antes de pasar al siguiente asunto sobre cuestiones que ha mencionado. Subyace en la ciudadanía, parece que hay una guerra entre el señor Rivero y el señor Soria. El otro día me contaba una anécdota que yo no sé si es verdad. La Asociación de Industriales de Canarias, ASINCA, le iba a entregar una medalla al ministro. El ministro llamó, por lo visto, según he podido leer en prensa, y dijo que si el acto lo cerraba el señor Rivero, él que no recogía la medalla. Por lo visto, en esa misma información se decía que habían llamado a presidencia de gobierno y que el equipo del señor Rivero había dicho que si el señor Soria iba, él no iba. No, ¿Esto es así, la ciudadanía? Yo creo que esto que es una anécdota y que de verdad, ojalá solo fuera una anécdota, desgraciadamente ocurre con frecuencia. Y yo lo he vivido de cerca como presidente de Cabildo. Lo que pasa es que tal vez entre mi manera de ser, de no darle importancia al protocolo, y la excesiva manera o la excesiva importancia que le dan algunos, puede haber un término medio. De verdad, yo no creo que haya un conflicto en estos momentos, por lo menos no se manifiesta, independientemente de las declaraciones públicas. ¿Uno se puede llevar mejor con alguien o no? Lo que está claro es que las relaciones institucionales son otra cosa. Uno elige con quién se va de caña y... Es fundamental. La fortaleza del sistema democrático es la confrontación de ideas y la confrontación entre partidos políticos. Pero, amigos, una vez que los ciudadanos han hablado, la obligación de los gobiernos es establecer relaciones de lealtad institucional, trabajar juntos para resolver los problemas que nos comprometimos a resolver, que son los problemas de los ciudadanos. Ahí ya no vale la confrontación, porque no nos estamos confrontando con las cosas nuestras, sino con la seguridad, el empleo, los servicios sociales, la educación, la sanidad de aquellos que nos hemos comprometido a defender. Ojalá podamos ver esa foto a la que hacía usted en referencia, esa foto del señor Rivero con el señor Rajoy, porque seguro que será una buena noticia para todos. En cuestión del petróleo, una cuestión nada más. Hay quien dice que esto no se trata de convencimiento medioambiental ni de convencimiento sobre si España necesita más hidrocarburos, sino de una cuestión de negociación. Usted hablaba de diálogo, yo lo voy a llamar negociación. Es decir, se lo digo de la siguiente manera, vamos a poner un ejemplo. Si por Turismo Canarias ingresa 10.000 millones de euros al año y Repsol dice, oiga, yo le doy esos 10.000 millones, ¿se cambia de posición o le doy 15.000 millones con el crudo que puede vender? ¿Se cambia de posición? ¿Usted cree que la ciudadanía cambiaría de posición? ¿Por qué Repsol? Bueno, Repsol o le digo cualquier otra empresa. Al final vamos a ver una cosa. Le pregunto si es una cuestión de dinero, si es poner de lo que se gane y de lo que se pierde más que de conciencia social. Es una cuestión de modelo, en primer lugar es una cuestión de modelo, es decir, estamos trabajando en el hierro para 100% energías alternativas, en Canarias se puede trabajar en 100% energías alternativas, pero vamos a suponer que pueda existir una bolsa de petróleo importante. ¿Usted cree que un ministro puede plantear este debate diciendo hay un petróleo importantísimo en Canarias, de buena calidad, y por tanto voy a autorizar a Repsol para tantos millones de barriles al día? Y luego Repsol, consciente de la realidad, diga, mire, es que no sabemos si hay petróleo, no sabemos de qué calidad es, tenemos que investigar. Y eso se haga a través de una declaración pública y no se haga a través del diálogo institucional entre gobiernos. Sí. Poniendo en peligro nuestra economía, que depende fundamentalmente del turismo. El turismo es un tema muy frágil, es un sistema económico muy frágil, donde existe mucha competencia de destinos turísticos y donde cualquier noticia es amplificada de manera negativa con nuestros competidores para atraer los turistas hacia sus territorios. Entonces, por tanto, pones en riesgo una actividad económica tan importante como el turismo por ese deseo, que yo no sé muy bien a qué viene, de decir que yo mando y yo decido. Entonces, ya digo, eso tiene que tratarse de otra manera, hay que estudiarlo, los informes. Si es a 90 kilómetros, ¿por qué hacemos las cuadrículas de autorización a 9 kilómetros?
¿Por qué se hacen unas cuadrículas tan grandes? Si es una cuadrícula donde está autorizado, se puede pinchar en el extremo más sur oeste de la cuadrícula o en el extremo noroeste de la cuadrícula, a más o menos distancia, pero la cuadrícula está. No se puede engañar a la ciudadanía porque la ciudadanía lee en un boletín, ve las cuadrículas y ve la distancia que hay al Lanzarote o Fuerteventura. Bueno, con su titular, al final es diálogo en función de lo que usted habla. Como todo. Y si después de ese diálogo, de esos estudios, se ve que la economía y que los sistemas de explotación funcionan mejor, en este momento hay riesgo, todavía no hay un sistema que garantice seguridad a esas profundidades, hay mucho que hablar todavía. Además, en estos momentos donde tenemos temas de relaciones de vecindad que tienen todavía su debilidad y que hay que tener diplomacia, que es lo que parece que falta a este gobierno. Es que parece que es algo tan importante, todo el mundo habla del Ministerio de Asuntos Exteriores como la diplomacia y sin embargo me parece que está brillando por su ausencia en estos momentos. ¿Se refiere usted ahora al viaje a Marruecos? Pero No, me refiero también con el tema de Repsol y esas declaraciones de Gallito, de que también le voy a mandar que el ejército, la flota, a Argentina, usted no me lo hace, y después se ha callado. Cuando te lo hacen, después, ahora voy a estudiar, y usted no tenía previsto las medidas a tomar. Es que hay muchas empresas españolas en Argentina. ¿Y dónde está esa valentía defendiendo a nuestros agricultores en Venezuela? Han sido invadidos sus tierras, sus propiedades, sin indemnización, sus tierras. Es que al final hay que tener mucho cuidado con cómo se ejerce la confianza que le otorga a uno los ciudadanos. El tema del petróleo es apasionante, seguro que vamos a hablar en los próximos meses mucho más, pero el tema de la semana es el de los recortes presupuestarios. De recortes se ha hablado lógicamente durante toda esta semana en el Parlamento de Canarias. El consejero de Economía y Hacienda ha dicho que la aportación del gobierno estatal hacia Canarias va a disminuir aproximadamente en unos 1.400 millones de euros. El Partido Popular le ha preguntado a Javier González Ortiz, al consejero de Economía y Hacienda, qué piensa hacer, y González Ortiz ha contestado que la situación en la que está dejando el gobierno de Rajoy a Canarias le va a obligar a adoptar medidas muy dolorosas para todos. Los presupuestos generales del Estado para 2012 sitúan al archipiélago en serias dificultades, lo ha asegurado el consejero de Economía Javier González Ortiz en sede parlamentaria. Política de austeridad que, según el diputado del Grupo Mixto, Román Rodríguez, lleva a una caída general de la economía. Esta política nos lleva a la depresión, a la descohesión, a la injusticia social, y que los ideólogos de la misma ya se suman a los que hemos venido reclamando un cambio de fondo. Nacionalistas y socialistas han coincidido en el mensaje. Estamos ante una situación en la que hay un gobierno que no ha tenido en cuenta para nada que esta comunidad ha cumplido, y lo que ha hecho es dar un machetazo a los presupuestos para esta comunidad. Porque si no estamos dando un mensaje a la gente, da igual, incumple. Incumple porque parece que incumpliendo es como te dan más recursos. No cumpliendo, no ajustándote, no haciendo los deberes, sino al revés. El Grupo Popular reclamó al Gobierno una política económica en mayúsculas que ayude a generar empleo y se atrevió incluso con algún consejo. Ándense con cuidado con los impuestos y hágannos caso, señor consejero, y no jueguen en esto al gato y al ratón. González Ortiz recriminó al diputado popular que dé consejos que se contradicen con lo que su propia formación ha hecho en el gobierno español. Subieron los impuestos tras decir que no lo harían y ahora plantean unos recortes que sitúan a Canarias en una situación límite. Estas decisiones, esta situación nos lleva a dolorosas medidas que tenemos que tomar para cumplir con nuestras obligaciones, para proteger en lo esencial los servicios públicos esenciales. Ortiz mostró sus dudas acerca de la constitucionalidad de que el Estado pueda intervenir a las comunidades autónomas que no cumplan con los objetivos de déficit fijados. Bueno, pues todo eso ocurría en comisión parlamentaria. Le decía el señor Rodríguez, el consejero de Economía y Hacienda, que no se le fuera a ocurrir tocar los impuestos. Javier González Ortiz prácticamente sonreía, pero sí ha dado un mensaje preocupante. Hay que tomar medidas serias. El gobierno de Canarias las ha tomado ayer, algunas de ellas. Suponemos que habrá que hacer ajustes en pero eso. Yo creo que hay un dato ahí importante que me parece que es necesario resaltar. Antes hablábamos de marcos competenciales, de saber claramente quién tiene que asumir cada competencia por parte del ciudadano, tiene que saber quiénes tienen que resolver un derecho, y al mismo tiempo decíamos
que la financiación de esas competencias, de la tarta económica que es de todos, hay que distribuirla en función de la institución que tenga las competencias. Es que resulta que en estos momentos los presupuestos generales del Estado para Canarias, Canarias tiene ya un déficit de 1.400 millones de euros en el ejercicio de las competencias que le son propias como consecuencia de la transferencia del Estado. Es decir, que Canarias tiene unas competencias que tendría que recibir 1.400 millones de euros más para ejercerlas en sanidad, educación y servicios que no está recibiendo. Luego, entenderá la ciudadanía de Canarias que hay que buscar recursos que tendrían que venir del Estado conforme a ese criterio para cubrir esos servicios a la ciudadanía en Canarias. Esos son los temas más importantes. Y recuérdese... Hay gente que piensa peor que usted, que dice que el Estado está poniendo en ese brete a los gobiernos autonómicos para desmembrar el Estado de las autonomías. Verdad es ¿Usted llega tan lejos? Verdad es que en los últimos tiempos han aparecido en el Partido Popular algunos signos de un ala más, digamos, más conservadora, por no llamarlo de otra manera, que está planteando una devolución de competencias y una modificación de nuestro sistema democrático, de nuestra propia Constitución, en cuanto a las competencias del Estado y las comunidades autónomas. Eso es verdad. Eso es verdad que... Con las declaraciones hechas por Esperanza Aguirre la propia Esperanza Aguirre. Pero esto es un tema muy importante, pero hay que recordar que el propio Partido Popular, cuando gobernaba el Partido Socialista en Madrid, decía que existía ese déficit histórico de financiación de nuestras competencias. Bien, sabemos que hay recortes. Entendemos los recortes, la ciudadanía entiende los recortes, pero lo que no entiende son los castigos. Porque el castigo en estos presupuestos, entendemos los recortes, no entendemos qué razones hay para el castigo a la Comunidad Autónoma de Canarias, fundamentalmente en la financiación de competencias que tiene que dar la Comunidad Autónoma a la ciudadanía. Todos estos ajustes llevan a tocar algo que nadie quiere tocar, y es decir, las políticas sociales, educación, sanidad. Esta semana conocíamos la decisión de la ministra de Sanidad del gobierno español de que se paguen los medicamentos, que hasta los jubilados, los pensionistas, compartan ese gasto farmacéutico de alguna de las maneras. En Canarias va a ser imposible que no se vean afectadas las clases más desfavorecidas. Está claro que este gobierno está incumpliendo día a día todos los compromisos que asumió cuando obtuvo el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Recuerdo mayo del 2010, Europa exigió una serie de medidas al gobierno entonces socialista, y el Partido Popular, en lugar de establecer consensos y diálogos en torno a esas medidas, criticaba la congelación de las pensiones, que no se congelaron, que subieron en 1% en el 2011, o la congelación de los sueldos a los empleados públicos. Hoy se han rebajado porque se ha subido el impuesto de la renta de las personas físicas. Y en el tema de los pensionistas siempre se ha dicho, vamos a ver, la sanidad, los servicios públicos se pagan con los impuestos que paga la ciudadanía. Los propios ciudadanos, en función de sus ingresos, pagan impuestos, y con esos impuestos se financia la sanidad. ¿Que no ha funcionado bien? ¿Que hemos gestionado mal la sanidad y que hemos permitido pues unos gastos sanitarios más allá de nuestras propias posibilidades? Pues ajustemos ahí, fiscalicemos ahí. Tal vez no se pueda seguir recetando 40 unidades cuando se van a tomar 5. Quizás hay más genéricos que son más baratos y no medicamentos tan caros. Yo creo que hay que afinar ahí, pero cargar sobre los más desfavorecidos el precio de lo que tal vez hemos hecho mal no me parece razonable, y es un grave incumplimiento del compromiso que llevó al Partido Popular a ganar las elecciones con mayoría absoluta. No solo es un incremento de la retención de la renta lo que afecta a los pensionistas, sino que ahora van a tener que pagar un 10% de sus medicinas, de sus medicamentos, y son personas que generalmente, pues por la edad y por muchas circunstancias, tienen más necesidad de esas medicinas. Luego, yo creo que así no se puede resolver este tema. ¿Es usted optimista? No le voy a pedir, por supuesto, que tenga una bola de cristal con respecto a la situación, cuándo puede acabar todo esto. Lo digo porque el ciudadano de a pie se está apretando el cinturón, los pensionistas van a pagar los medicamentos, el resto vamos a pagar más impuestos, pero cada vez que se anuncia una medida de este tipo, se anuncian recortes en sanidad, recortes en educación. Sin embargo, al día siguiente, pues la prima de riesgo se mantiene en valores preocupantes según los expertos, y la bolsa vuelve a caer. Esta semana hemos asistido a una caída de la bolsa a niveles también bastante preocupantes. Nos apretamos el cinturón, pero
la gente, el inversor, se va a quedar en España. ¿Por qué? Yo estoy convencido de que con recortes no vamos a poder resolver la generación de actividad económica y el empleo. No sé dónde llevarán tanto recorte, incremento de la imposición fiscal y recortes paralelamente no pueden resolver la situación actual. Y no se puede aquí venir y decir, son nuestros socios comunitarios, es una imposición de Europa, es una imposición de Merkel, porque entonces nos tendrían que decir que nosotros votemos en Alemania a elegir qué modelo queremos. Hay otro modelo y el modelo no puede ser un modelo en el que cuando hay poca actividad económica en el sector privado no tengamos actividad económica en el sector público para generar riqueza y generar empleo. Y de verdad lo que nos preocupa es la propia deuda privada, que es la más importante en estos momentos, la que impide el desarrollo económico, y eso no se está resolviendo. Y observamos cómo los gobiernos ponen dinero en los bancos al 1% y los bancos, para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas paguen la deuda a proveedores, se lo prestan al 5%. De verdad, es un Eso es algo que la ciudadanía no entiende en ningún caso, ¿no? Es un sistema insaciable. A cada medida, ese día baja la prima de riesgo, pero a los 2 días vuelve a subir la prima de riesgo. Lo de que la Unión Europea le preste el dinero al 1%. No, es que no lo entiende nadie. Y los bancos lo presten a los ciudadanos al 5, al 7. O a las propias instituciones públicas. O a las propias instituciones públicas. A las comunidades autónomas. De verdad que es un tema, yo creo que así no se va a resolver. Bueno, pues los recortes están afectando también a la principal industria de este archipiélago, que no deja de ser el turismo. Si se cumple lo presentado en los presupuestos estatales, este archipiélago va a dejar de recibir 50 millones de euros que estaban previstos para 2012 en ese plan de infraestructuras turísticas. La eliminación de 50 millones de euros previstos para 2012 en el plan de infraestructuras turísticas abre una incógnita en todas aquellas obras comprometidas para este ejercicio. El Grupo Mixto apunta que si bien la pérdida de esta partida estatal es preocupante, el retraso en algunas infraestructuras deriva de las trabas burocráticas impuestas por las administraciones. Hay que hacer un ejercicio de crítica a cuáles han sido los recortes por parte de la Administración General del Estado, pero hay que hacer un ejercicio de autocrítica respecto a la capacidad que ha tenido el Gobierno de Canarias de cumplir aquellos compromisos que estaban dibujados. El Grupo Socialista recordó que la mitad de los proyectos previstos para 2012 se localizan en Fuerteventura y Lanzarote, islas cuya actividad económica se basa casi exclusivamente en el turismo. Hacer ver al Ministerio de Turismo la necesidad de corregir los presupuestos generales del Estado, cumplir con los compromisos establecidos tal y como estaba cumpliendo el anterior gobierno socialista, porque una cosa es asumir unos presupuestos austeros y otra cosa muy diferente es aceptar unos presupuestos lesivos, insolidarios y ajenos a las necesidades de Canarias. El Grupo Nacionalista recordó que la eliminación de esta partida supone un duro revés para la industria turística. Canarias está mucho más empobrecida y desde luego yo estoy convencida que el actual presidente del Gobierno, el señor Rajoy, no se va a atrever a venir unos días como siempre ha hecho en verano, porque no va a ser bien recibido y estoy convencida que no se va a atrever a venir a esta tierra. Para el Partido Popular, la clave está en adaptarse a una nueva situación que dicen no ha sido fácil de abordar. El Partido Popular sabe la que está cayendo y no está por la labor de ignorarlo, igual que saben la que está cayendo todos los canarios. Entonces no esperan que nosotros vengamos aquí a contar algo que no viene a cuento, sino a adaptarnos a lo que realmente hay. El consejero de Economía y Hacienda recordó que la partida presupuestaria ha sido eliminada de manera unilateral, aun habiéndose suscrito entre ambas administraciones. Y los compromisos adquiridos por el Estado, firmados por la Administración General del Estado con la Comunidad Autónoma de Canarias, no son compromisos, esos son compromisos firmados por la Administración General del Estado, porque les recuerdo que cuando estamos en el ejercicio de nuestras funciones, estamos representando a las instituciones. González Ortiz destacó que esta medida perjudica al sector económico con mejor comportamiento de los últimos meses, unida a la supresión de las bonificaciones aeroportuarias, que según Exceltur supondrán la pérdida de más de 230.000 turistas este año. Bueno, pues muchos temas se han tocado. Veíamos otra vez a Javier González Ortiz, pero de luego ha estado en el centro de todas las miradas el consejero de Economía y Hacienda. Nos quedan 10-15 minutos de programa. Le voy a pedir, señor Pérez Celo, un poquito de brevedad. Decía Flora Marrero, su compañera de partido, que el señor Rajoy mejor que no venga a Canarias. Yo no sé si es mejor que no venga o mejor que venga y vea la situación en la que estamos. Yo creo que es bueno que venga. Yo personalmente, yo quiero mucho a Flora Marrero y además... Bueno, decía ella que no iba a ser bien recibido, que es distinto. Muy trabajadora, pero yo creo que es bueno que venga el presidente del Gobierno. Siempre será bueno. Se habla de 250.000 turistas menos, previsión para este verano.
verano, según los hoteleros. En Coalición Canaria achacan ese descenso a la supresión de las bonificaciones de las tasas aéreas. El PP dice que eso no tiene nada que ver. ¿A quién creemos? Bien, yo creo que no hay un solo elemento que determine o que tenga una influencia notable en 1 millón, 2 millones de turistas. Son muchas las causas que se tienen que poner para que se produzcan incrementos, se produzcan descensos notables. Pequeñas variaciones se pueden producir. Sin ninguna duda, lo entiende cualquiera. Es decir, ¿cómo se puede decir que bajar las tasas aeroportuarias no es bueno para que vengan los turistas? Para que vengan turistas tiene que haber aviones, y los aviones vuelan donde les es rentable volar, y les es rentable volar donde llenan y donde les es más barato volar. Por tanto, la puesta en marcha de esa medida que fue planteada por Coalición Canaria al presidente del gobierno anterior, que en un primer momento no lo entendió, que en un primer momento nos manifestó que era incompatible con las leyes de la competencia en la Unión Europea, que le demostramos como países comunitarios, como Grecia, sí tenían esas bonificaciones, que luego se plantean por estrategia y por trabajo del Gobierno de Canarias. Rosa Dávila, la directora general de Transporte, entonces y hoy también, trabajó mucho y bien para que se pudieran poner en marcha esas medidas. Por supuesto que favorecen, porque los aviones, las compañías aéreas vuelan donde les es más rentable, y si no hay aviones, no hay turistas. Por tanto, es algo que es evidente. Yo creo que intentar decir que no a la evidencia me parece que es un ejercicio baldío, no hace falta. Y la desaparición de esa partida que iba destinada a infraestructuras turísticas... Vamos a ver, aquella foto que hablábamos antes, nosotros tenemos que trabajar en estos momentos con lo que tenemos para posibilitar el empleo allá donde en estos momentos se ha producido mayor desempleo. ¿Dónde se ha producido mayor desempleo? En la construcción. Fundamentalmente hay menos construcción, más desempleo. ¿Cómo podemos incorporar esas personas que han perdido el puesto de trabajo en la construcción? Dos maneras. Rehabilitación de la planta hotelera, que es bueno modernizarla, mejorarla. Primero, con programas del Gobierno de Canarias de favorecer esa obra de reordenar, mejorar esa planta y dar trabajo a la construcción, o resolviendo, reparando, restaurando zonas turísticas que están degradadas por el uso y por los años, invirtiendo ahí. Son dos partidas presupuestarias importantísimas para generar actividad económica y puestos de trabajo en Canarias, y de ahora de repente se suprimen. De verdad que hay que ir pensando que parece que quieren tocar en aquellos temas más sensibles y en aquellos temas que eran importantes. El turismo de momento va a seguir siendo nuestra salvación, nuestra tabla de salvación para salir de la crisis. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y ahí tiene que haber esas posibilidades de empleo que ya digo, renovación de la planta hotelera obsoleta, renovación de los espacios turísticos degradados, son fundamentales. Puestos de trabajo en el sector y puestos de trabajo también en la construcción y la rehabilitación. Bueno, pues hablando de empleo, de industria como la turística, en los últimos tiempos, si hablamos de economía, la palabra clave, aparte de turismo, es diversificación. La consejera de Industria, Margarita Ramos, ha comparecido esta semana en comisión parlamentaria para hablar de investigación y desarrollo, los llamados I+D+I. Todos los grupos han coincidido en que hay que apostar por la economía del conocimiento. Diversificar la economía a través de la investigación y el desarrollo. Todos los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de marcarse este objetivo. Para el Grupo Mixto, las claves radican en poner en práctica los ejes que se recogen en el Plan Canario I+D+I. De tender hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento. Esa es la premisa inicial. Para ello fija 6 grandes objetivos estratégicos con 5 ejes. Gobernanza y gestión, capital humano, fomento de I+D, fomento de la innovación empresarial y un eje estratégico transversal. Un plan con el horizonte puesto en 2015 y que para el Grupo Socialista debe llevarse a cabo con la unión de la Agencia Canaria de Innovación y el Instituto Tecnológico de Canarias. Agencia Canaria y el Instituto, desde nuestro punto de vista como partido y así como grupo parlamentario, se lo hacemos llegar al Gobierno, deben estar coordinados, absolutamente coordinados. Quizás deba el Gobierno plantearse que estuvieran concentrados. El Grupo Nacionalista insistió en la vinculación de los programas de I+D+I con la formación y la educación de cara al futuro, aunque lamentó que aún no se hayan determinado la planificación de los mismos por parte del Estado. Me gustaría, por ejemplo, destacar como ejemplo, yo voy a utilizar el término bloqueo, ¿no?, de los campus de excelencia, que nosotros consideramos básicos desde el punto de vista de la investigación y participación de las universidades canarias. El Grupo Popular destacó la necesidad de buscar nuevas formas de financiación pública
público-privadas y de impulsar los proyectos realmente aplicables. Aquellas áreas que de verdad tengan una transferencia de conocimiento real, es decir, que sea una investigación translacional que permita de verdad la puesta en práctica y que tenga una tasa de retorno alta para esa inversión pública que se hace en I+D+I. La consejera de Industria aseguró que se trabaja para poner en marcha este plan canario que ha sido consensuado y respaldado por los agentes sociales y económicos, aunque falta definir la financiación estatal y europea. Es necesario contar con financiación. La ciencia necesita financiación. Sin financiación no hay ciencia posible. No puede haber investigación, no puede haber un avance en el conocimiento si no hay un respaldo financiero. El objetivo de este plan es establecer sinergias que permitan desarrollar no solo empleo cualificado, sino el tejido empresarial. De calidad. Y una vez al mes se reúne en el Parlamento la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria. El director general del ente público responde en esa comisión a las preguntas e inquietudes de los distintos grupos parlamentarios. Los medios de comunicación de titularidad pública tienen una responsabilidad y un importante papel que jugar en la difusión y promoción de valores como la igualdad entre hombres y mujeres. Es la tesis que han compartido todos los grupos representados en la comisión. Es justamente este tipo de principios y valores los que dan cobertura, justificación a la existencia de medios de comunicación de titularidad pública. No podemos esperar que la educación y la sensibilización en materia de igualdad de oportunidades parta solamente del ámbito educativo y del ámbito familiar, sino también que hay que aprovechar pues otros medios como los medios de comunicación, sobre todo pues cuando se trata de medios de comunicación públicos. Y yo decía antes que era importante visibilizar el papel de la mujer. Y cuando digo visibilizar el papel de la mujer, se puede hacer en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el mundo de deporte, ¿no? Los medios de comunicación, y en este caso los medios de comunicación públicos, tienen una posición estratégica en la creación de corrientes de opinión. El director general de Radio Televisión Canaria, Guillermo García, expuso algunos de los resultados que ha arrojado el diagnóstico previo al plan de igualdad que está previsto llevar a cabo entre el personal del ente público. Entre las conclusiones más destacadas del estudio que realizamos con respecto al plan de igualdad dentro de la plantilla de la Radio Televisión Canaria, los resultados generales de esa percepción, insisto en ese concepto que usted subrayaba de manera muy interesante, en torno a la igualdad de oportunidades de la plantilla de las entidades que conforman el Grupo Radio Televisión Canaria, venían a reflejar la percepción mayoritaria de la inexistencia de discriminaciones derivadas del género de las personas. García destacó también la emisión de espacios como el programa radiofónico Punto de Luz, el único en todo el ámbito nacional dedicado exclusivamente a promover la igualdad de sexos. Y vamos con más asuntos. El pasado 17 de abril se cerraba el plazo para que todos los grupos parlamentarios presentaran sus candidatos a la Audiencia de Cuentas, organismo que está, como saben, en proceso de renovación, y ni el Partido Popular ni el Grupo Mixto elevaron propuestas, así que se ha abierto un nuevo plazo que termina el 25 de abril. El 25 de abril, concretamente a las 2 de la tarde. Hacen falta 5 nombres y de momento solo hay 3. Juan Carlos Alemán por el PSOE y Rafael Díaz y José Carlos Naranjo por Coalición Canaria. Los 3 forman parte ya del organismo auditor. La mesa, lógicamente, calificaba las propuestas, las admitía e informó a la Junta de Portavoces. Pero al no estar completados los 5 candidatos que tiene que haber como mínimo, el asunto irá a la mesa del próximo jueves, que habrá otra mesa, y de conformidad con el reglamento, esa mesa establecerá otro plazo. Bueno, pues problemas para renovar los consejeros de la Audiencia de Cuentas. Al final habrá acuerdo, señor Pérez Teló. Bien. La Audiencia de Cuentas, los consejeros de la Radio Televisión Canaria y también del Consejo Consultivo. Parece que no hay voluntad política por parte del Partido Popular de querer cumplir con un mandato democrático que es renovar las instituciones. Ya pasamos 4 años sin renovarlas y no parece razonable que no se renueven. Más cuando se ofertan las cuotas de participación que corresponden por las fuerzas, por el número de votos obtenidos en las elecciones anteriores. ¿Y qué ocurriría? Hay 5 nombres, hay 5 plazas, hay 3 nombres propuestos, 2 le corresponden al Partido Popular, el Partido Popular se niega a proponer a nadie, si no propone a nadie,
ni siquiera el 25 de abril, ¿qué ocurre? Bien, entiendo que en ese momento estaremos en disposición otros grupos de poder presentar candidatos. El grupo mixto no está en la misma condición que el Partido Popular, porque con 3 miembros no le correspondían en el reparto equitativo de esos miembros ninguna representación en la audiencia de cuentas ni en el Consejo Consultivo. Voy a aprovechar que está usted aquí porque usted es el presidente de la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria. Sus opiniones, por tanto, en este campo son muy tenidas en cuenta. Se lo pregunto de manera directa, ¿tiene futuro este canal? Se lo digo porque cada vez que se habla de eliminar empresas aparece el nombre, se habla de organismos, se habla de la Policía Canaria, se habla de la Televisión Canaria. Sin embargo, este debate ya está superado en otras autonomías. Nadie habla de que tenga que desaparecer la tele autonómica. En Canarias sí. Le pregunto directamente al presidente de la Comisión de Control, ¿tiene futuro Bien, Está claro que uno con una experiencia de estos años en la política, voluntariamente pedí ser presidente de esta Comisión de Control. Y si lo pedí voluntariamente es porque creo en la radio y televisión pública. Creo que es instrumento fundamental de cohesión, si tiene razón de ser, mucho más en un territorio archipelágico como el nuestro. Y estoy muy feliz de estar hoy en este programa Parlamento, de ver cada día la televisión canaria, de escuchar la radio canaria y sobre todo feliz de ir por Canarias, por cualquier punto y encontrarme las cámaras, los profesionales de la radio y televisión canaria, sé el esfuerzo que están haciendo, sé en las condiciones que están haciendo ese trabajo y ese esfuerzo, porque conozco los presupuestos y de verdad, y a veces le digo al director general que no sé cómo se puede trabajar de esa manera y tener esa situación de servicio público que es una televisión pública, una radio pública. De todas maneras, ese debate no lo vamos nunca a superar, permanecerá en el tiempo. Yo lo que espero es... Pero ¿y por qué si en otras zonas no se discute? Porque siempre hay que criticar al gobierno por algo. Siempre hay que buscar algo para criticar al gobierno. Y se supone que la televisión pública favorece al gobierno. Un principio básico que no necesita demostración. Y como estas cosas se dan por sabidas y que no necesitan demostración, se supone. Y yo no veo la televisión, no me hace falta ver la televisión para saber que favorece al gobierno. Me parece que eso no es riguroso ni es serio. Sobre todo cuando formamos parte de partidos políticos que gobiernan en otras comunidades autónomas que con menos razón tienen televisión autonómica. Porque me dirán a mí, cuando las cadenas públicas y privadas están en la capital de España, la televisión autonómica de Madrid tiene segundo canal, tienen radio y tienen Galicia, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, todos defienden la televisión autonómica. Todos, cuando gobiernan, modifican incluso los equipos directivos de las televisiones autonómicas. Solo resulta que en Canarias, cuando estoy en la oposición, no defiendo la televisión autonómica. Cuando estoy en el gobierno, pues seguramente sí la defiendo. Me parece que esto no es razonable y la ciudadanía, afortunadamente, nos está dando la razón a los que defendemos la televisión pública en Canarias porque se están cada día conectando y son más cada día. Y además, con los presupuestos de la televisión autonómica de Canarias, el nivel que ocupan en el ranking de audiencias en estos momentos es para sentirse orgulloso de esta televisión. Y por supuesto, de los grandes profesionales que tiene esta casa, de la pluralidad que existe en esta casa, basta enchufarse. O sea, hay que ver la televisión para poderla criticar. Es que aquí se critica la televisión sin verla. Y ese es el problema. Yo como parte implicada no me voy a pronunciar, si le voy a decir que los números sí son buenos y que de la cadena son muy buenos y los números además con los presupuestos que se manejan. Además, en estos momentos trabajando con una competencia desleal. Cuando se crea la ley de la televisión digital terrestre, se prohíben las desconexiones territoriales, menos en Canarias. ¿No parece razonable que una televisión de ámbito estatal que no tiene servicios informativos, que no tiene programación en un territorio como Canarias, sí tenga desconexión para competir con la televisión canaria en publicidad o con las televisiones locales en publicidad? Eso no puede ser y eso hay que cambiarlo. Yo espero poder presentar una iniciativa parlamentaria para cambiarlo, porque es una competencia desleal con nuestra televisión canaria o con nuestras televisiones locales. Bueno, pues queda ahí su opinión sobre la televisión canaria. Como parte implicada, como le decía, no voy a opinar. Le iba a preguntar por el modelo de televisión que cree que va a imperar en España en los próximos años, pero no sé si eso... Pero es que además, recuerdo cuando se pone en marcha el modelo canario, la crítica de algunos partidos políticos a ese modelo. Tuve una conferencia, la suerte de escuchar a la anterior directora de la televisión catalana, Mónica Tarribas. Una conferencia en Canarias 7, aquí en Gran Canaria, y de verdad es el modelo que está creciendo en todas las televisiones autonómicas, porque es el mejor modelo.
Pero yo creo que esta televisión necesita un poquito más de cariño por parte del gobierno, que creo que lo tiene, pero que quizás tampoco hemos tenido la valentía de ser conscientes de lo que significa tener una televisión y una radio públicas en Canarias, y un poquito más de cariño también por el propio Parlamento. Bueno, pues nos quedamos con eso, con ese deseo. Estamos llegando a la recta final del programa. Uno de los objetivos que se ha marcado el Parlamento de Canarias es acercar la institución a los ciudadanos, por eso cada sábado abre sus puertas al público. Se pueden conocer sus salas más importantes y el hemiciclo, todo eso que ustedes ven en las noticias que les ofrecemos en este programa y en los informativos de cada día. En esta ocasión hemos acompañado a un numeroso grupo de jubilados, a una pareja de turistas y a un ciudadano catalán que repite visita. Buenos días. Llegan desde el Cot de los Vinos, un municipio a más de 50 kilómetros del lugar donde se encuentra el Parlamento, y vienen a visitar la Cámara Regional, que como cada sábado abre sus puertas y recibe a quien quiera conocerla. Como somos muchos, tienen que ir entrando pues, para que todos podamos ver. Recorren salas, jardines y conocen un poco más la historia de este edificio y su importancia en la vida política y social de las islas, qué función cumple y el trabajo de los diputados en comisiones y en el salón de plenos. Los que se animan a entrar al Parlamento de Canarias no solo pueden conocer los entresijos de este edificio y sus salones más emblemáticos, también por un momento pueden sentirse como si fueran diputados sentados en los sillones de sus señorías en el hemiciclo. Y como no, también pueden intervenir desde la tribuna de oradores con propuestas y poniéndole voz a las preocupaciones de los ciudadanos. Y a ver si se arregla esto, que haya paz y tranquilidad, y que es lo principal en la vida. Que se arregle esto para toda la juventud. Yo, desde luego, buscar trabajo para los pobres trabajadores y nuestros hijos, que los tenemos todos en paro. Es que se pueda solucionar la educación principalmente, que es lo más básico que necesitamos. El Parlamento está abierto a quien quiera conocer un poco más la institución política más importante de las islas. Da igual la procedencia, incluso se convierte muchas veces en un reclamo turístico para quien pasea por las calles de la capital tinerfeña. Vamos paseando y digo, ¿esto qué es? Y digo, Parlamento, está abierto, se puede visitar. Y hemos entrado. Así se acerca más al pueblo, que el pueblo realmente se cree bastante distante del mundo político y el político del pueblo. Y así pues a ver si se pueden romper un poco esas barreras. Y hay quien repite, como Gregorio, político retirado, que en cada viaje a Tenerife desde su Cataluña natal visita el Parlamento. Con esta ya es la cuarta. Muy importante conocer las instituciones políticas y administrativas de cada sitio donde visitamos. Conocer todo lo que es la intrángulis de un Parlamento por su interior, no solamente la fachada, sino todo el conjunto, digamos, donde trabajan los nuestros. Con una visita organizada por casualidad o por conciencia, cualquier excusa es buena para entrar en el Parlamento de Canarias, unas paredes que han sido testigos de la firma de leyes, de pactos históricos y de la madurez de Canarias como comunidad autónoma. Bueno, pues ya lo saben, pueden visitar el Parlamento de Canarias de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde todos los sábados, y lo mejor de todo, por supuesto, es gratis, y lo mejor de todo, como decía, no hace falta cita previa, así que les animamos desde este programa a que acudan a la Cámara Autonómica. Estamos, como digo, en la recta final. Les contamos ya de manera más breve otros asuntos que han sido noticia esta semana en el Parlamento. La consejera de Industria, Margarita Ramos, ha informado que su departamento trabaja con el Ministerio en una adenda del convenio por el que se pondrán en marcha 3 parques tecnológicos en Canarias que estarán ubicados en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. Estas instalaciones podrían acoger en 2017 hasta 300 empresas. Esta misma semana, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Espínola, anunciaba en sede parlamentaria el fin de las obras del nuevo Palacio de Justicia de La Laguna en Tenerife, previsto para el próximo 31 de julio con una inversión total de 17.700.000 euros. Se estima que a principios de 2013 estará ya plenamente operativo. Antonio Castro ha inaugurado esta semana en la Sala del Estatuto de Autonomía del Parlamento la muestra Ecléctico del pintor Emiliano Malé. Sin nexo común entre sus obras, el artista elige en cada momento la técnica o el estilo para ofrecer al espectador composiciones realistas, escenas de la vida cotidiana o paisajes. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 5 de mayo. Y no podemos marcharnos sin saber qué piensan ustedes de la situación actual. Una semana más hemos sacado nuestra particular tribuna de oradores a la calle y les hemos preguntado qué harían si fueran diputados. Bueno, lo que considero ahora mismo bastante grave
es que hay mucha tasa de paro, hay ahora pocas ayudas, hay muchas familias que no cobran el paro y no tienen que darle de comer a sus hijos. A mi juicio, lo más grave de la crisis es el desempleo. ¿Y por qué? Pues porque deja a muchas familias con todos los miembros sin una fuente para mantenerse. La crisis en parte se debe a la relación que se tiene con los bancos. Ya esto es a nivel macroeconómico y pienso que los gobiernos deberían tratar de tener poder sobre los bancos y no los bancos poder sobre los gobiernos. El peor problema que tenemos ahora mismo en España es el paro. Y yo lo veo, pero muy difícil de salir. ¿Por qué? Porque el dinero que se le ha dado a los bancos se lo tenían que haber dado a las pequeñas y medianas empresas para poder salir de la crisis. Porque si seguimos en este plan que llevamos, lo vamos a pasar bastante mal. Hay dos cosas que considero lo más grave. La primera, por supuesto, la de sanidad, porque pienso que sin la salud no somos nada. Y la segunda, la de educación, porque si somos la comunidad autónoma que peor está la educación y restamos más dinero todavía para ellos, para los niños, pues no sé qué va a acabar de todo esto. Sobre todo, todos los temas sociales, por supuesto de empleo, ha ido cayendo en picado. Y se prevé que quizás este año hayan 600 y pico mil desempleados más. O sea que es triste lo que está pasando. El empleo, la educación y algo que llama la atención, señor Perestelo, estamos ya en el último minuto del programa, los bancos. Todo el mundo habla de los bancos, que deberían mandar menos. Al final hemos hablado en esta... ¿Mandan los bancos en la política? Bien. Le pido brevedad y le hago otra pregunta. Yo creo que en la política, si consideramos política lo que está ocurriendo, parece que sí, que parece que en este momento están decidiendo muchas cosas, cómo manejan la prima de riesgo y en función de cómo se maneje se toman decisiones y al final se va a impulsos o a improvisaciones en función de cómo va caminando. Les comentaba que parece que el programa lo hubiéramos hecho después de escuchar a las personas de la calle. Yo confieso que los escuché ahora, pues hemos hablado de los asuntos que le preocupan a la gente. Señor Perestelo, José Luis Perestelo, diputado de Coalición Canaria por La Palma, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana de domingo con nosotros, por aportarnos su visión de todo cuanto está sucediendo y hasta una próxima ocasión. Gracias y encantado de compartir este tiempo de la televisión canaria. Gracias, señor Perestelo, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado un domingo más en este viaje por la actualidad política del archipiélago y de todo lo que nos afecta. Ya saben que cualquier sugerencia que tengan sobre este programa la pueden hacer a una dirección de correo electrónico parlamento@tvcanaria.tv, la pueden ver sobreimpresionada y nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo domingo a la misma hora. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz domingo.